Estar con ustedes, qué placer acompañarlos en este ya jueves, cómo pasa el tiempo de rápido, ¿ah? Y no solamente porque pasa el tiempo, el primer jueves de este mes de marzo, el mes lo arrancamos el día viernes y ya estamos nosotros en el primer jueves de marzo y estamos previo a lo que será la conmemoración del Día de la Mujer. Así que desde ya, bienvenidos a estos likes que siempre tenemos con ustedes, bienvenidos a estas charlas con Pipe. Qué placer poder estar con ustedes, poderlos acompañar donde quiera que estén, en sus casas, camino a ellas, que poco a poco se vayan conectando con nosotros, que poco a poco se vayan acomodando y estén listos y preparados para compartir con nosotros esta charla de hoy, que tiene mucho que ver con ustedes, un homenaje a todas las mujeres en lo que será su día, y vamos a hablar un poco de esas emociones y esas situaciones que se presentan precisamente de nosotros los hombres hacia las mujeres y de ustedes mismas en cada momento. Así que bienvenidos, como siempre reitero, qué oportunidad de poder compartir un momento en el cual ustedes interactúen con nosotros, estén preparados para dejar sus preguntas, poder también participar a través de sus preguntas de la caja que está con nosotros, y ya se encuentra con nosotros desde muy puntual como siempre, nuestra psicóloga invitada Mabel Rojas, a Jay Matt, a Love Blue 1111 y a todos los que poco a poco van llegando, bienvenidos. Y a nuestra amiga, a nuestra también profesional Mabel Rojas de Enlace Corporativo, que todos los jueves tenemos la oportunidad de tener acá con nosotros. Creo que hoy, a diferencia del live pasado, Mabel, sí te estoy viendo, espero que tú me veas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Pipe. Bien, bien, gracias a Dios. Sí, ahí te veo. Bueno, o sea, por el momento arrancamos bien, esperemos que no se nos va a cortar como la vez pasada al minuto 12, pero acá estamos ya listos y preparados. Mabel, ¿cómo estás? Y pues de una vez me adelanto y te deseo un feliz Día de la Mujer, pero antes de todo esto, hay muchas personas, antes de que arranquemos nuestro tema, yo sé que, bueno, tú en tu profesión, yo en la mía, nos hemos encontrado con de pronto situaciones, pues que de pronto muchas personas no profundizan, no, de pronto no generan, y muchos por el entorno, por la inmediatez, por la parte comercial, decimos, ah, no, celebremos el Día de la Mujer, pero no conocen qué hay detrás de la historia del Día de la Mujer, que no es algo agradable, que no es algo así como que uno diga, vamos a celebrarlo, y pues es algo que se adaptó y que generó, como muchas cosas o muchas situaciones en la historia del mundo, generó diferentes celebraciones, pero no quiere decir que sea algo para celebrar por el contexto y el origen. ¿Cómo es también, expliquémosle un poquito a todas las personas, cómo es esta celebración del Día de la Mujer que es tan importante para ustedes, porque es una fecha especial para también honrar lo que significa, pero también para nosotros entregar como esa satisfacción y ese agradecimiento por todo lo que ustedes hacen y significan en nuestras vidas? Bueno, pues en realidad, como lo acabas de decir, es más como un evento para honrar, más que para celebrar, es para conmemorar, o sea, para traer a la memoria eh, cómo en la historia la mujer ha tenido un protagonismo bastante importante. Si bien se ha hablado, y hoy trabajaremos un poco eso, acerca de la parte emocional de la mujer, también vemos la fuerza, el ímpetu que en muchas está, o que está en todas, pero son muchas las que lo hacen ver, lo gestionan, lo utilizan. Y bueno, la historia muestra claramente que esa fecha es para recordar cómo un grupo de mujeres luchó por sus derechos, se buscó ser visible, buscó ser oída en una época donde era bastante complejo plantear la posibilidad incluso de que una mujer pudiera plantear su punto de vista, votar, decir no quiero, poner límites. Entonces es básicamente poder conmemorar o poder traer a la memoria cada 8 de marzo este evento, esta historia que enmarca la fuerza emocional que tiene la mujer para sacar proyectos adelante. Que si bien no hay fuerza física necesariamente, aunque hay mujeres hoy en día que con su CrossFit y todo este tema de actividad física y deporte, pues genera músculo, pero cuando nos vamos a lo psicológico es entender que tenemos cerebros diferentes, pero que la mujer ha podido dar cuenta de cómo sus emociones y toda su parte biológica también tiene
una potencia y tiene una fuerza que precisamente ayuda a dar vida, y es la maternidad, ahí nomás se ve. No quiere decir que las mujeres que no son madres no son fuertes o no tienen habilidades, pero a donde quiero referirme es que se pensaba décadas atrás que la mujer era el género o el sexo débil, y precisamente la fuerza que tiene una mujer unida a sus emociones da vida en muchísimos aspectos, enmarcados en la maternidad, pero también en otros escenarios. Mabel, uno de hombre, pues es claro de que es que no quiero como mezclar las cosas, pero es obvio que toca mezclarlas porque pues sabemos que las mujeres son las dadoras de vida, las que entregan como esa conexión de vida, trayéndonos a nosotros al mundo. Las mujeres, como bien tú lo decías ahora, son las que a través del tiempo, a pesar de que en épocas anteriores, y me puedo remontar yo a la época antes de Cristo, la mitología, en la cual las mujeres eran más como un tipo de, pues, digámoslo así, como una esclava del hogar, como una sirvienta del hogar, y cómo ha ido evolucionando todo esto, en la que siempre ha habido como una lucha, entre comillas, de géneros, en la cual la mujer ha intentado recibir los mismos beneficios que ha recibido el hombre, en el cual llegamos a la actualidad y ya hay como una igualdad. Incluso hay mujeres que han superado en muchos aspectos y en muchos temas a los hombres, a nivel de lo que realizan, a nivel de lo que ganan, a nivel de lo que merecen. ¿Cómo ha sido ese proceso también? Porque sabemos que es algo que eso ha generado también una lucha constante, y también para las mujeres a nivel de nuestras familias, por ejemplo, que es lo más cercano. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas han vivido este proceso de cambio, y a nosotros nos ha tocado una libertad mucho más amplia a nivel de lo que se vive actualmente. Claro, si bien se conmemora en la historia este grupo de mujeres que murieron en esta fábrica intentando reclamar sus derechos, buscando ser visibles, también lo podemos llevar a otros momentos de la historia, y es que nuestras ancestras o estas abuelas, bisabuelas, nuestras propias madres también han dejado un legado, tal vez más silencioso, tal vez no enmarcado en lo que sucedió ese 8 de marzo, pero a lo largo de la vida, cada hogar podría ver cómo el legado femenino también ha generado un impacto en la actual sociedad, en las actuales generaciones, tanto para hombres como para mujeres, y más allá de la orientación sexual, estamos hablando de poder construir desde quién soy físicamente, emocionalmente, biológicamente. La mujer es diferente al hombre, independiente de la orientación sexual, lo repito. Estamos hablando aquí de temas psicológicos y digamos de la ciencia femenina misma, de la biología femenina. Entonces, nuestras abuelas fueron transmitiendo la posibilidad de hacer cambios. Empezamos a ver cómo en los años 40 empiezan de alguna manera las mujeres a ser visibles hasta cierto punto. Para los años 60 ya hay una notoria participación de la mujer en muchos procesos psicosociales. Eh, y actualmente las mujeres fuimos entendiendo que más que competir con un hombre, que ese es el verdadero empoderamiento, y es hacia donde esta década está llevando la psicología femenina, no es competir con lo masculino, no es competir con los hombres, la competencia realmente es con nosotras mismas frente al amor propio, aprender a poner límites. Por ahí escuchaba hace mucho tiempo una frase que suena un poco machista, pero si nos quitamos de ideologías y de posturas y solo lo analizamos, dice, un hombre basta donde una mujer permite. Y es que también es importante entender que a veces las mujeres llegamos a ser más machistas que los mismos hombres. Muchas mujeres en su baja autoestima, en la desconfianza a sí misma, en su falta de reconocimiento propio, todavía les cuesta aprender a decir no por miedo a ser abandonadas, a ser rechazadas. Y si bien estamos en una época donde las mujeres hemos logrado un estatus social, económico, laboral, eh, incluso político, es verdad que
todavía necesitamos seguir entendiendo que el verdadero poder está dentro de nosotras. Sí, somos dadoras de vida sin desconocer que también se necesita la parte genética masculina. Si una mujer se vaya a un embarazo in vitro, digamos que estos dos elementos se necesitan. Somos óvulos no fecundados todos en el vientre de nuestra madre hasta que ahí existe la fecundación, sea in vitro o no, pero se sigue necesitando este elemento masculino. Entonces es importante entender que la paz, la armonía y el lugar de una sociedad más saludable mentalmente, que es donde arranca la salud integral. Sin salud mental no hay salud física que sirva. Entonces, entender que la salud mental está amarrada a aprender a gestionar las emociones, a darnos ese lugar sin rencillas, sin competencias, sino sencillamente reconocer quiénes somos y darle valor a eso. Entonces, las mujeres estamos llamadas, sí, a esperar que seamos reconocidas y valoradas, pero eso debe arrancar en nosotras mismas. Cuando una mujer pueda decir, yo amo esta persona o amo este escenario, pero no me da paz o no es lo que quiero, y pueda decir, aún queriendo esto, aún gustándome esto, me voy. Puede ser una pareja, puede ser unos amigos, puede ser incluso un trabajo. Cuando una mujer empieza a tener la habilidad para decir hasta aquí o no más, o poder exteriorizar sin miedo a ser señalada o juzgada, cuando deje de tener el temor al rechazo, creo que ahí vamos a seguir elaborando mucho esa fuerza interior con la que en realidad nacemos, porque mucho de esto tiene que ver nuestras hormonas femeninas. Bueno, y hablando de hormonas, Mabel, gracias por esa introducción que dimos a este previo a lo que estamos conmemorando, que es el Día de la Mujer mañana. El título de nuestro live hoy es Mitos sobre las emociones femeninas. Y hay muchos mitos, y este es un live que no está solamente hecho para mujeres, está hecho para los hombres, porque a veces nosotros los hombres nos encontramos con muchos aspectos de lo que son las mujeres, las emociones, las reacciones, las palabras, las situaciones, las hormonas, bueno, cantidad de cosas que no sabemos entender, que no sabemos manejar, y que quisiéramos un libro, quisiéramos un tutorial, quisiéramos algo en YouTube. Hay muchas películas, me acuerdo mucho una película de Mel Gibson llamada Lo que ellas quieren, en el cual él se mete en un rayo, se mete a escuchar lo que las mujeres están pensando e intenta complacerlas e intenta hacer las cosas según lo que ellas quieren, pero muchos creen lo que en algún momento quisiéramos eso, meternos en la cabeza de las mujeres, y hablo yo como hombre, y tratar de comprenderlas y entenderlas en muchos momentos en los que uno no sabe qué hacer. Hablemos de estos mitos, los más comunes, los más corrientes, y de pronto los que más pueden generar incluso problemas a la hora de establecer las relaciones, no solamente con los hombres, sino entre las mismas mujeres, Mabel. Sí, empecemos por decir que las emociones son finalmente la respuesta o la manera en que reaccionamos respecto a lo que sucede alrededor nuestro. Entonces las emociones en realidad son respuestas bioquímicas asociadas a cómo interpretamos acá afuera todo, a cómo interpretamos un ruido, una situación, una persona. Ahora, las mujeres tenemos un baño de estrógenos más altos, los hombres tienen testosterona, y esto hace que en el cerebro también ocurran cosas diferentes. Por eso es que es más fácil para una mujer, por ejemplo, leer el lenguaje no verbal. Más fácil. La ciencia dice que una mujer puede en un 90% capturar el lenguaje no verbal versus un 40% en ustedes los hombres, Pipe. Esto no quiere decir que seamos mejores o peores, se trata es de entender la diferencia biológica, científica, corporal de cada género, para más allá de la orientación sexual. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando es del diseño. Entonces, en el diseño biológico, los estrógenos hacen que una mujer tenga más agudeza para recepcionar o capturar las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Una niña, por ejemplo, tú vas a un jardín infantil y las niñas leen más fácil el
lenguaje facial de su maestra que un niño. El niño está en el juego, brincando, las niñas también, pero una niña puede leer más fácil las emociones que expresan digamos, la abertura palpebral, por ejemplo, de los ojos. La niña no sabe que esto se llama abertura palpebral, pero lee la parte emocional. Y eso lo logramos a través de nuestra bioquímica, que es diferente a la de los caballeros. Entonces una niña se da cuenta si su profe vino triste, una niña más fácil se da cuenta cuando la mamá y el papá están peleando y no dicen nada, pero las caras y el lenguaje corporal lo demuestra. Y la niña más fácil pregunta, mamá, ¿estás triste? Profe, ¿estás triste? Mamá, ¿estás enojada? Las niñas y las mujeres tenemos un poco más de estabilidad. No es nada extrasensorial, no es nada mágico. En la época de la colonia, muchas mujeres fueron quemadas porque su intuición era recibida como si fuera bruja, pero en realidad es que las mujeres tenemos esta habilidad porque hace parte de nuestra bioquímica. Entonces, esta introducción a lo emocional es para empezar también a entender un poco los mitos que se tejen en nuestra sociedad. No hay emociones buenas y malas, sin embargo, se habla de emociones negativas y positivas. ¿Por qué negativas y positivas si estamos diciendo que no son ni buenas ni malas? Las emociones simplemente son respuestas, pero se vuelven negativas cuando nos quedamos, por ejemplo, en el miedo, en la tristeza, en la depresión, en el asco. Se vuelve negativa porque como es algo que impacta también al cerebro, puede la persona empezar a desarrollar aversión a ciertas situaciones porque se quedó fijada en el enojo, por ejemplo. Se vuelve negativa cuando no gestiono la emoción misma. Y las positivas, las que generan estabilidad o tranquilidad, como la alegría, como el gozo, como la satisfacción. Se dice también que hay emociones ambiguas porque no se sabe exactamente cómo hacia dónde están. Y son, por ejemplo, la sorpresa, la esperanza, la compasión, como que lo compasivo uno puede decir tan bonito, pero puedo pasar de lo compasivo a tener lástima. Entonces, por eso se dice que es ambigua. La sorpresa, pues, me puede sorprender algo positivamente o negativamente de acuerdo a la expectativa también o al evento. Entonces hay que entender las emociones para poder catalogarlas, para poder incluso gestionarlas. Nadie cambia o gestiona lo que no conoce. Ahora, un primer mito entonces. ¿Son más emocionales las mujeres que los hombres? En antaño se decía que sí. Todavía se puede plantear que las mujeres somos más hormonales, sí. Pero lo emocional se refiere en este mito acerca de que la mujer por todo se afecta. Ay, las mujeres se afectan más fácil que los hombres, son más emocionales que los hombres. Esto hoy en día es debatible porque se ha descubierto que hay hombres que también viven la parte emocional de manera bastante alta. Hay hombres hipersensibles, o sea, con la sensibilidad disparada. Esto tiene que ver con la biología, con la crianza. Se puede ver que es más posible que un hombre que es criado por la mamá, la abuela, la tía, fuera de eso tiene la profe, la madrina y rodeado de puras mujeres. ¿Puede un hombre conectar más fácil con lo femenino? No necesariamente desarrollar una homosexualidad, pero puede conectar más con lo femenino porque su crianza está basada en experiencias solo con mujeres. Ahora, culturalmente también el hombre no ha tenido el permiso, por así decirlo, digamos, para expresar abiertamente, por ejemplo, el dolor o la tristeza. Entonces los hombres se reprimen. Un hombre culturalmente más fácil se reprime el miedo, se reprime la tristeza, en cambio las mujeres la exteriorizan. Así que a este mito sería hoy en día falso, porque depende de cada persona, depende de su crianza, de su cultura y de la forma en que haya tenido la posibilidad de expresar lo que siente. Mabel, yo te voy a hacer las preguntas obviamente desde el otro punto y yo creo que si ustedes tienen preguntas, recuerdo que las pueden hacer a través de nuestro muro, tanto como mujeres, porque no veo tantos hombres en nuestra charla en estos momentos. Casi todos los que estoy viendo a través de, bueno, está Oscar Armando, yo creo que estamos Oscar Armando y yo solamente y el resto son mujeres. Pero me parece interesante que tanto las mujeres como los hombres que están lo vean desde ese punto de vista, porque en esa parte que tú tocas de la parte emocional, siempre hemos nosotros
como hombres pensado eso, y pues tú acabas de decir que es un mito de que las mujeres sean más emocionales que los hombres, pero vemos que en diferentes situaciones pasa, cuando de pronto hay algún tipo ¿de qué? De situación que genere algún tipo de, bueno, hablemoslo de sentimiento de pérdida, sentimiento de pronto de cambios a su alrededor, sentimientos generados por la parte hormonal, por lo que las mujeres cada mes pues tienen su proceso que las afecta de una u otra manera. Entonces yo te pregunto a ti, con este mito, nosotros como hombres, ¿cómo podríamos establecer como un equilibrio para no desviar esa emoción que puedan tener las mujeres, ya sea para bien o para mal, porque eso también nos puede afectar y puede afectar también una relación como tal? Bueno, precisamente si estamos en una relación, eh, digamos, afectiva, o bueno, también puede ser entre madre e hijo, o una relación familiar o de hermanos, la forma en que un hombre puede ayudar a una mujer, lo primero es entender que somos cerebros y de alguna manera organismos diferentes, aunque seamos criados por la misma familia. Eh, en esa aceptación de la diferencia. Es que hoy en día se habla mucho de la inclusión y entonces incluir también desde la orientación sexual una cantidad de elementos, pero hemos olvidado lo básico o ni siquiera hemos resuelto lo básico, y es que la inclusión empieza ahí, conociendo dónde está el otro género, de qué se trata, qué sucede con los estrógenos, qué sucede con la testosterona, por qué reaccionamos diferente, qué ha pasado con la crianza. Entonces, lo que puede hacer un caballero es primero entender esa parte biológica, psicológica y emocional de la mujer, en otras palabras, como conocer su diseño, y en especial si son pareja. Conocer el diseño de la mujer le va a ayudar a un hombre a entender un poco sus reacciones. Una mujer sí puede llegar a ser más reactiva, y si a eso se suma una historia de dolor y de abandono, pues le va a costar más trabajo gestionar la emoción. Pero también hemos descubierto hombres que ante una pérdida, como no sabe manejar la emoción, como no la exterioriza, se la traga, se enferman o terminan en un momento dado haciendo una desconexión psicológica en la realidad de sus valores, y termina matando a su pareja por celos, por depresión, por angustia, porque no supo manejar la emoción. Entonces, volviendo al mito, ¿quién es más emocional? Hablando en términos negativos, ¿no? Porque cuando se hace referencia a esto, es que las mujeres son más emocionales que los hombres. Si ustedes lo notan, hay un tinte de las mujeres pueden llegar a ser más complejas o se deprimen más o son más negativas, pero hay hombres que no trasladan esa tristeza, ese dolor, pero lidian con mayor dificultad por lo mismo, porque el organismo necesita que eso salga, evacuar ese dolor, esa rabia, esa angustia, es necesario sacarla del sistema. Para las mujeres socialmente ha sido más fácil, para los hombres no tanto, porque se adjudica el llanto de un hombre con debilidad, y es mentira, por algo existen las lágrimas. Entonces, empezar a entender todo esto, a desmitificar este tipo de acontecimientos y de reacciones, es lo que un hombre puede ayudar o aportar a su familia, y sobre todo además si tiene una hija mujer, porque su hija mujer está viendo en él o en un tío o en un padrino o en un abuelo, la niña está viendo en lo masculino que la rodea y que es importante para ella, está viendo o está construyendo el modelo masculino. Entonces, cuando voy a las escuelas de padres, le digo a los papás que asisten, que hoy en día son más, y eso me encanta, hoy en día los hombres se involucran más porque hay más apertura y más conciencia. Les digo, ¿ustedes quisieran que su niña se consiguiera un hombre como usted? No contesten. Cada hombre evalúese. ¿Usted le gustaría que su hija, su nieta, su ahijada, su sobrina tuviera un marido como usted, con lo que usted es y ha sido? Entonces, esta pregunta le ayuda mucho a los caballeros a entender que a lo mejor también empezar a hacer ciertas concesiones, a conocerse incluso a sí mismo, es el aporte que le puede dar a una mujer. Importante lo que dices, Mabel, pero yo sigo con la inquietud realizada y que yo creo que ha sido una inquietud que ha pasado de generación en generación, y es una inquietud que yo he visto, reitero, en películas, en personas, en círculo de hombres, y es una inquietud que de pronto nunca va a tener respuesta, pero tú acabas de dar un paso para hacerlo. ¿Cómo entenderla a las mujeres? ¿Cómo entender esos procesos de parte de los hombres
y cómo entonces asimilarlos o por lo menos tratarlos de una manera asertiva, porque a veces por diferentes motivos, porque nosotros manejamos otro tipo de conexión emocional, pues no somos tan asertivos a la hora de reaccionar, a la hora de comprender, a la hora de acompañar y como bien tú lo decías, a la hora también de encontrarnos con esa confrontación que nos puede llevar a la crianza de una hija mujer y a todo el proceso que eso conlleva. Claro, empezar a conocer esas diferencias, no desde lo socio, no desde los mitos sociales, como por ejemplo que el hombre es más inteligente o que la mujer es más cantaletosa, no desde allí, sino de verdad conocer cuál es el diseño de cada uno, le va a ayudar a una pareja o a una familia o incluso a compañeros de trabajo a relacionarse mejor. Conocer los temperamentos de lo que hemos hablado aquí tantas veces, conocer un poco la historia de esa niña o de esa mujer, conocer un poco también cómo su cerebro reacciona ante ciertas situaciones. Por ejemplo, hay otro mito que dice algo así como que las mujeres no, por eso hasta no es un mito jocoso, es una realidad que la mayoría de mujeres vamos al baño juntas, sobre todo cuando estamos en una reunión o en un lugar fuera de nuestra casa, en la casa es diferente, pero cuando se está afuera, en lo social, es más común que una mujer le pida a otra mujer que la acompañe al baño, pero esto no significa que una mujer sea dependiente, porque también hay hombres dependientes y no van juntos al baño, ¿sí? No, no, La no. dependencia emocional tiene que ver con otro tipo de cosas, pero a ver, ¿por qué una mujer socialmente mantiene más en manada o en compañía? Esto está en la prehistoria también. El hombre cazaba solo, la mujer sembraba y se iba a lo agrícola en grupo. Las mujeres estaban a cargo de la alimentación, entonces alrededor de la manada femenina los niños comían y eran las que protegían mientras los hombres cazaban. Entonces esto tiene un poco también que ver con la prehistoria, con lo que traemos en nuestros genes de acuerdo a lo que el ser humano fue desarrollando desde sus inicios. A eso se suma que, por ejemplo, estamos en una sociedad donde la mujer se ve más expuesta a peligros, a que le pongan escopolamina, a que la secuestren, a tantos vejámenes. Entonces, las mujeres entre sí también se cuidan. No es que un hombre no se vea expuesto a esto, pero la carga social ante estos peligros sigue estando un poco más alta en el género femenino. Entonces, hay que entender un poco el panorama para poder también trasladar la forma en que nos, más que criticar, es lo cómo interpretamos al otro. Es que yo creo que ese ha sido como el gran, o sea, la gran polémica o tal vez el gran elixir, el gran secreto de todos, porque reitero, hemos tratado como de buscar la manera de esa conexión y a través del tiempo, pues ha habido mucha evolución a nivel de la comunicación, reiteramos, a nivel de las relaciones que existían antes, que entre hombres y mujeres se comunicaban de una manera muy diferente, eran de pronto comunicaciones que generaban más de pronto imposición, que generaba más de pronto castigo en algunas circunstancias, violencia, también en otras. No quiere decir que en este momento no lo estemos viviendo, pero creo que la cosa ha evolucionado a nivel de que, de todas maneras, de una u otra forma, esta conexión entre hombres y mujeres, pues también se pueda hacer un poco más positiva, un poco más llevadera. Y yo creo que ahí parte también el hecho de que personas como tú, personas como tu equipo de trabajo, la parte psicológica puedan tener ese enlace entre la comunicación que tiene una mujer y la comunicación que tiene un hombre. Claro, seguimos ayudando a las personas para conocer un poco más. Ignorante en realidad no es un insulto. Ignorante es el que desconoce una información. Hoy en día, a pesar de existir tantas posibilidades, tantos accesos a la información a través de la Internet, a veces nos quedamos más buscando otro tipo de cosas que buscando la realidad, la verdad, conociendo un poco esas diferencias para poder encajar y construir. Y por eso les planteo, esto va más allá de la orientación sexual, es que el ser humano necesita dejar de ver al otro como una competencia y entender que estamos aquí
coayudarnos. Incluso la ciencia hoy en día plantea que la felicidad está asociada a la relación con un otro. No es que dependo del otro. La felicidad depende de cómo yo interprete las cosas, pero una persona feliz es una persona sociable, es una persona que tiene habilidades para comunicar, para poner límites sin agredir, para apoyar sin dejar que le pasen límites a él o a ella. Entonces, la felicidad finalmente es una construcción, no es un sentimiento, porque yo puedo estar hoy atravesando por una pérdida, pero no, eso no necesariamente me hace infeliz, porque hay otros elementos a mi alrededor que me ayudan a conectar con la vida. Hago un duelo, pero vuelvo y me restablezco. Entonces la felicidad no es como que tengo chispazos felices, sino cómo estoy parado mental, espiritual y físicamente ante la vida, ante lo que tengo, cómo interpreto lo que tengo. Y ahí, si esa interpretación es de queja, probablemente no encuentre nada para ser feliz. Pero si esa interpretación de alguna manera me lleva a agradecer por lo menos una cosa de tantas que me rodean, ahí el cerebro empieza a relacionarse con la felicidad. Bueno, son mitos y estereotipos que son creados a nivel de todo lo que hemos vivido y yo creo que muchos de ellos, como parte en nuestra charla, Mabel, están arraigados desde el principio, desde el origen, desde que arranca y desde que una persona, en este caso las mujeres, se van formando y obvio también el entorno en el que van manejando. Ese vínculo que podríamos llamar nosotros, tenemos nosotros con las mujeres y ese que está arraigado de que de pronto las mujeres tienden a ser o a tirarse más entre las propias mujeres también genera como un mito o es simplemente una concesión, un pensamiento que es marcado y que está marcado por la idealización que tenemos en la actualidad, que uno dice que las mujeres tienden de pronto a tirarse cuando están con mujeres, en cambio nosotros los hombres somos más directos, creo que también está arraigado en esos mitos que podemos tocar, Mabel. Sí, porque en realidad no es que la mujer como tal, hablemos en general, para no decir las mujeres, hablemos del género, la mujer por tener más habilidades comunicativas, porque los estrógenos y la progesterona activan circuitos neuronales que hacen que seamos más expresivas, por eso también somos más intuitivas, por eso leemos el lenguaje no verbal más fácil, pero eso no implica que una mujer sea chismosa o que sea cantaletosa. Entonces, uno de esos mitos es, no, pues entre ellas mismas se tiran más, o puede ser más sarcástica con otra mujer, o puede ser más cantaletosa. Esto tiene más que ver con el carácter, porque no todas las mujeres son cantaletosas, no todas las mujeres culpan a otra o rivalizan con otra, y aquí me quiero referir, por ejemplo, al tema de la infidelidad. Es más fácil que una mujer culpe al amante de su pareja, pero si lo vemos racionalmente y sin lupa emocional, pues quien te falló fue tu pareja, porque tu pareja fue quien dejó entrar a ese tercero. Esa otra mujer entró al juego probablemente porque tiene baja autoestima, porque también está en una búsqueda, porque prefirió ser amante que no tener nada. Bueno, hay tantos motivos, pero es más fácil que una mujer con baja autoestima se enganche a pelear y, como decimos popularmente, a jalarse de las mechas con la otra, a pelear por su pareja. Y es verdad que también hay mujeres que intentan dañar hogares, pero en realidad el centro de su elemento doloroso es su baja autoestima. Porque una mujer que se mete con un hombre casado sabe que no tiene un lugar claro y que si se lo hace a su esposa, se lo puede hacer a ella. Pero entonces la amante y la esposa terminan dándose mutuamente con palabras a través de las redes sociales y el caballero sigue como si nada, pues le dará de pronto un poco de vergüenza si queda expuesto, pero no se resuelve el problema. Entonces, si las mujeres somos emocionales en términos biológicos, eso no tiene nada que ver con que el carácter no madure. Una mujer puede ser, por ejemplo, melancólica, pero un hombre también es melancólico porque los temperamentos no eligen género. Hay hombres melancólicos, hay mujeres melancólicas, hay hombres coléricos, hay mujeres coléricas. Eso tiene que ver con el temperamento, pero el carácter es psicológico y es moldeable. El que diga, no, yo soy viejo y así envejecí, no cambio, eso es una excusa. El cerebro tiene plasticidad
La plasticidad viene de la palabra plastilina, es moldeable, o sea que la persona que esté lista para cambiar, que madure, así tenga 30 o tenga 80, la persona que de verdad quiere hacer ese cambio, lo puede hacer mientras su cerebro esté saludable. Diferente que haya una demencia, una psicosis, pero si hay salud mental, toda persona puede cambiar. Así que aquí el tema es que las mujeres que se tiran entre ellas mismas, está un poco también en nuestra cultura, pero tiene que ver con el carácter y con la falta de información, con salir de esa ignorancia. ¿Por qué me enojo con la amante de mi marido? ¿Por qué me enojo con la esposa de mi amante? Si en realidad quien está jugando con las dos, pues es él. Entonces esto significa que el problema está es en ellas, en las que entran en este juego de entrar en una pelea por una relación o incluso así sea por otra mujer para las relaciones homosexuales. Quien entra en una pelea por una traición y empiezas a pelear con el otro, está descuidando de su propio amor. Hay que tomar determinaciones y hay que revisar en qué lugar estás. Importante tener en cuenta, antes de que me sigas exponiendo los mitos que tú traes a colación, Mabel, yo quiero irme en el argot popular porque son cosas que nosotros hemos tenido en nuestro proceso de vida siempre. Y con el respeto que ustedes se merecen, hablo de las mujeres que están ahora, las mujeres que van a ver este live, las mujeres que están acá. Hay uno que siempre escuchamos los hombres y que yo quiero corroborar, porque es el típico que le dicen a uno, no es que mujer que no jode es macho. ¿Por qué hay este tipo de mitificación a que las mujeres siempre joden? O bueno, no voy a utilizar la palabra joder, voy a utilizar la palabra molestar o de pronto son más, presionan más en diferentes cosas que llevan precisamente a que se cataloguen y a que haya de pronto apelativos como el que te acabo de comentar. Bueno, un poco parecido a lo que expliqué ahora respecto a la cantaleta. No necesariamente una mujer por tener su periodo menstrual, que es una etapa de muchos cambios emocionales por lo mismo biológico, pero hay mujeres que no les da nada. No solo por ser hormonales más que ustedes los caballeros, necesariamente una mujer tenga que ser chismosa, cantaletosa, agresiva, cansona. Esto tiene varias posibilidades o las variables son muchas, como las más básicas, la crianza, una mujer que haya crecido con muchos vacíos, el tipo de relación en el que está. Entonces, una mujer amargada, una mujer que no se siente amada, que no se siente prioridad para su pareja, por ejemplo, tiene más facilidad de empezar a echar cantaleta que otra que de alguna manera se siente priorizada y amada. Entonces, si hay baja autoestima, está en una relación de mucho dolor, de mucho abandono, de indiferencia, viene de una crianza con muchas dificultades, entonces no hay amor propio, está en una mala relación y tiene vacíos de la infancia, ese es el caldo de cultivo perfecto para que esta mujer se vuelva cantaletosa, mal geniada, que moleste por todo, que alegue todo el día, que todo le parezca malo, que no haga sino criticar. Entonces, una buena forma de un hombre ayudar a una mujer a resolver la cantaleta podría ser empezar a revisar si ella se está sintiendo abandonada, si se está sintiendo rechazada o ignorada por su pareja, ¿sí? A los hombres les cuesta más leer el lenguaje emocional, pero una mujer cuando empieza a tener tanta carga emocional le da mal genio. Incluso puede ser una depresión. Hay personas depresivas que lo muestran en el mal genio. Ay, es que echa cantaleta, ay, tan cansona. Pero esta mujer puede estar en medio de una depresión y la gente que hay a su alrededor no lo sabe. Entonces, con esto no quiero justificar a las cantaletosas o a las chismosas o a las canzonas. Lo que quiero es enviar un mensaje a las mujeres que si estamos en una situación de agotamiento emocional, hay que salir de allí, hay que buscar ayuda. Y para los hombres que de verdad les interese el estado físico y emocional de una mujer, es identificar cuál es su aporte, cuál es mi aporte ante esto. No, yo no hago nada, yo llego y me siento frente al televisor. Bueno, las mujeres somos comunicativas, o sea que nos gusta que nos hablen y que nos escuchen. Pero si un hombre no habla, las mujeres por diseño necesitamos de alguna manera sentirnos amadas y esto tiene que ver con los detalles.
No es solo que lleven una serenata o que lleven pues ramos de flores, no, es el hecho de que le dejas una notica, de que le dijiste, ay, cómo te quedaron de bonitas, caíste en cuenta que se arregló las uñas, son pequeños detalles, por eso se llama así, y muchas canciones hablan sobre eso. Son pequeños detalles que hacen que en la mujer se alimente esto. La mujer es auditiva. Un hombre que deja de hablarle a su esposa, a su novia, empieza a abandonar una necesidad psicobiológica en la mujer. A la mujer le es auditiva, le gusta que desde niña, las niñas necesitan oír de su papá o de los adultos que creen en ella, que son valiosas, y lo mismo una mujer adulta. Entonces una mujer deja de oír esto en su esposo porque él, pues ya se casaron, ya llevan 15 años allí juntos, entonces ya no le dice nada, pero empieza a escuchar en la oficina, en el gimnasio, en el barrio al vecino que sí sabe que así conectan las mujeres y empieza a conectar con ella. Y entonces ahí empiezan muchas microinfidelidades, cuando personas externas empiezan a decirle al oído cosas a una mujer, la empiezan a valorar. Entonces, la recomendación es, empiece a identificar, detrás de ese alegato es como el niño rebelde. Los niños no nacen rebeldes. Un niño que es rebelde, detrás de eso el niño está mostrando algo, algo le sucede, es una información. Una mujer cantaletosa o cansona, algo pasa allí. Y si de verdad a ese hombre o a esa familia o a ese grupo, a esas personas les interesa esta mujer, lo que pueden hacer es identificar cuál es la necesidad no satisfecha. Mira, por ejemplo, lo que nos dice Viviana Patricia acá, cuando tengo hambre me da mal genio. O sea, situaciones que de pronto hacen o sea, no sé si sea un mito o sea una manera, pero es más fácil que las mujeres exploten por diferentes factores externos, Mabel. Fíjate que biológicamente la mujer está diseñada para evitar el conflicto. Por eso aguantan más, sobre todo en relaciones que les importa, ¿sí? Cuando una mujer ya estalla es porque está saturada eh, o porque no ha sabido cómo gestionar sus emociones. Pero digamos que biológicamente, en lo que se ha estudiado a lo largo de la historia, la mujer evita el conflicto, por eso es más fácil que el hombre es el que va a la guerra, por eso es más fácil que el hombre entre en un pleito y se maten, el hombre más fácil es menos tolerante, la mujer también por su parte emocional, como en nuestro diseño está el ser protectoras y mejoradoras, la mujer tiende a soportar, a tratar de gestionar, pero cuando la mujer ya no aguanta más, puede salirse totalmente de su esquema y por eso cuando una mujer está ya sobre sus límites, puede volverse más agresiva, más malgeniada, rencorosa, pero es porque lleva años guardando una cantidad de elementos. Y el daño en este sentido se hace más fácil, por ejemplo, en la vesícula, el hígado que retiene mucha rabia, problemas gastrointestinales, las cefaleas, por eso son más comunes en las mujeres, porque hay más desgaste, rumiamos más los pensamientos y entonces entre más adoloridas emocionalmente estemos, más rumiamos el pensamiento y aparecen fácilmente derrames cerebrales, migrañas y cefaleas tensionales en lo femenino. Bueno, muy interesante. Yo creo que los que apenas están llegando ahora y se conectan con nosotros, les recomiendo que cuando quede colgado este video, tanto hombres como mujeres, porque es un like para los dos, lo vean desde un principio si quieren entender muchas de las cosas que a veces nos preguntamos y que a veces no entendemos precisamente de la Constitución y de la forma de esos mitos que han generado las emociones de las mujeres. ¿Qué otro mito importante tienes para compartirnos, Mabel? Bueno, podríamos pensar entonces en que una mujer es más o menos malgeniada o más o menos sociable por su rostro y su estatura o por su corporalidad como por su parte física. Un mito muy común es creer que las mujeres con sobrepeso pueden ser o más malgeniadas o volverse en las mejores amigas y que las mujeres, por ejemplo, bajitas, pueden ser más malgeniadas que las altas. Estos son mitos realmente porque el temperamento y finalmente la personalidad o la forma en que una mujer se relaciona con otros
tiene mucho de alto como de ancho, lo hemos venido hablando, más que su corporalidad, porque hay mujeres con sobrepeso, pero están bien con su peso. Hay mujeres que solo tienen un par de kilitos de más, pero sufren mucho esto. Hay mujeres muy delgadas que se sienten cómodas, como hay otras que se angustian. Y no por eso, por esto es gratuito el tema de que, por ejemplo, la anorexia o la bulimia es más común en las mujeres que en un hombre. Hay hombres que lo padecen, pero los temas alimenticios o los trastornos alimenticios sí se dan más en las mujeres, pero también tiene un contexto tanto psicológico como psicosocial. Por un lado, todavía las mujeres seguimos luchando y me involucro ahí, pero veo claramente todavía muchas mujeres cómo exponen su cuerpo a cirugías no solo costosas, sino que se exponen. Muchas han muerto en garajes, se exponen porque hay una necesidad apremiante de ser validadas. Entonces, cuando la cirugía se me vuelve una necesidad, allí ya estoy desarrollando un trastorno de personalidad asociado a cómo me veo y volvemos al amor propio. Entonces, es muy importante entender que no es que sea por ser gorda, flaca, alta o baja, que una mujer es más o menos sociable. Esto tiene que ver, al igual que con los hombres, con la crianza, con la cultura, con su propia autoestima. Entonces, es un mito como tal decir que las bajitas son más mal geniadas que las altas, porque en realidad tiene que ver hombres y mujeres con la forma como fueron criados y cómo han interpretado su propia valía. Pero te puedo yo, con todo lo que me has contado, Mabel, y si hacemos la comparación, pues es claro que siempre hemos dicho que tanto la mujer necesita del hombre como el hombre necesita de la mujer en muchos aspectos. Pero podemos decirlo así abiertamente que la mujer está más equiparada y está más preparada para asumir los diferentes cambios que tiene la vida que los propios hombres entonces. Eh, Neurológicamente, ustedes siempre me van a escuchar hablar de lo neurológico porque pues lo psicológico implica entender la parte neurológica del ser humano, porque va de la mano. Neurológicamente, la mujer madura un poco más rápido que el hombre, entonces una niña a los 12 años está mental y hasta físicamente mucho más construida o más evolucionada, por así decirlo, más formada que un varón. Un chico a los 12 todavía se ve muy niño, normalmente así sean altos, pero se ve su cara, sus actitudes. Esto tiene que ver con toda la parte hormonal, porque las mujeres desarrollan la parte hormonal de manera más rápida, por eso una mujer apenas menstrua ya está lista para ser mamá, porque son todos los componentes biológicos que existen, hacia allá todavía inmadurez, sí el rango de estar más preparada no intelectualmente, sino las interpretaciones y el entender, el analizar, se puede dar más rápido biológicamente en una mujer. Entonces, no es que hayan mujeres más maduras, sino que dependiendo de la crianza, dependiendo de la etapa en la que esté la mujer, si es adolescente es probable que sea más madura a los 15 que un hombre a los 15. Pero una mujer también podría, por muchos elementos y muchos factores familiares, psicosociales y hasta biológicos, nunca madurar y llegar a los 40 o a los 50 pareciendo un adolescente, como también encontramos hombres que a los 15 años parecen unos señores, como almas viejas, ¿sí? Entonces esto tiene mucha tela de dónde cortar, cada caso es muy particular, pero de manera general sí es verdad que una mujer madura más rápido que un hombre. Bueno, importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otro mito tenemos entonces para entrar ya a la parte de hacer el resumen y de también compartir ya, hacer este cierre de nuestro tema de hoy, haciéndole ese homenaje a todas las mujeres, pero hablando de esos mitos que generan las emociones también de las mujeres, Mabel? Bueno, un último mito y muy común es que las mujeres cambiamos de humor cuando tenemos la menstruación o el periodo menstrual. Esto es una realidad, sin embargo, hay mujeres que no tienen ninguna sintomatología. El periodo menstrual genera un cambio emocional porque hace un cambio también biológico que es necesario para hacer el proceso de expulsión, por ejemplo, del endometrio, que es lo que finalmente se expulsa mes a mes o lo que se conoce como sangre.
pero en realidad es una limpieza que hace el útero, que hace todo el aparato reproductor femenino. La menstruación es buena, es natural, es adecuada porque ayuda a evacuar, a limpiar, pero también estamos en una sociedad donde se ve y se veía antes como algo impuro. A las mujeres de antaño se les aislaba, muchas no podían ni siquiera salir de casa y una cantidad de creencias con las que arrastramos todavía por desconocimiento, pero que hoy en día cada vez está más claro, cada vez las mujeres pueden aprender a disfrutar más. Hay mujeres que todavía le dicen a la menstruación estoy enferma. Entonces mira la programación neurolingüística, la menstruación no es una enfermedad. La menstruación o el periodo menstrual es un periodo de limpieza de nuestro organismo que nos prepara, que nos transforma hasta físicamente. La cara de una mujer y sobre todo en la adolescencia y la adultez temprana, cuando está ovulando, resalta, brilla. Cuando está en el periodo puede volverse un poco opaca, asimismo su humor. Sí es verdad que cambiamos un poco de humor, unas más que otras, pero también está muy amarrado a la estructura emocional. Una mujer entre más amargada esté, entre más baja autoestima tenga, entre más historia de dolor traiga de su niñez, pues su periodo menstrual va a ser atravesado como algo terrible y por eso mismo su estado emocional también puede verse como algo terrible. Bueno, Mabel, para hacer como el compendio de todo lo que hemos hablado, yo no sé si alguna vez te has encontrado en tus citas algún hombre que te diga así sin pelos en la lengua, es que yo no puedo entender a mi mujer, no puedo entender a mi pareja, no la entiendo, no sé cómo actuar, no sé cómo manejar, no sé qué hacer, doctora. Te pregunto Sí, yo. sí, de hecho me dicen, discúlpeme porque sé que usted es mujer, pero yo a ustedes no las entiendo. Así me han dicho muchos caballeros en mi consulta. Es normal, es normal porque nosotras tampoco los conocemos. Y vuelvo y me involucro, pero es por desconocimiento precisamente que no logramos como hacer equipo de trabajo, como amigos, como socios, como parejas, como hermanos, como sociedad. Terminamos del machismo, pasamos al feminismo, pero como dice Arjona, al final todo da igual porque no se ha resuelto el verdadero problema, porque el verdadero problema está en nuestro interior, en toda nuestra historia, en cómo interpretamos la vida. Entonces, hasta que no dejamos de señalar allá, cuando yo señalo allá, hay tres dedos señalando hacia acá. Entonces, si yo sigo solo pensando en que allá afuera está el problema, en lugar de revisar, eso quiere decir que por una vez que mire allá, debo mirar tres veces hacia acá, ¿sí? Si yo empiezo a trabajar en mí, en mis miedos, en conocer cómo estoy diseñada, diseñado, cómo es el diseño del otro género y sobre todo en parejas. Para los caballeros que me han preguntado en terapia y los que están hoy en este live, la recomendación es conozca un poco la parte neurológica femenina, conozca un poco de las necesidades de una mujer. Ese es el mejor regalo que un hombre puede dar. Amar no es un sentimiento, amar es tener el raciocinio y tomar la decisión, pero racional, no emocional, porque hay días que se la vamos a volar a nuestros esposos. Mi esposo lo puede decir claramente. Mabel es psicóloga y todo lo que quiera, pero muchas veces me la vuela, ¿sí? Porque no siempre estamos del mismo ánimo. Pero cuando un hombre se decide a conocer un poco cuál es la necesidad psicológica de su pareja, se dispone más a hablar. Ustedes son menos de hablar, pero cuando un hombre lo entiende, por amor, así esté de mal geniado, él se dispone a escucharme, porque una necesidad de la mujer es ser escuchada. Cuando la mujer entiende que los hombres no siempre quieren hablar y a veces no siempre quieren interactuar, que tienen momentos que necesitamos dejarlos quietos, dejamos de atacarlos y los dejamos quietos por un rato. Entonces se trata de esto, aquí no se trata de que el hombre tiene que aguantar a la mujer o la mujer al hombre, no, se trata de conocernos para poder llegar a acuerdos o incluso para poder dejar el camino juntos, separar caminos, pero a la próxima estación donde llegues, llega con más claridad, sobre todo las parejas que terminan divorciando. Si yo les digo, el divorcio realmente no es la
respuesta necesariamente adecuada, no siempre sirve el divorcio, a veces es necesario, pero lo que primero y sí va a servir siempre es que identifiques cuál es tu aporte a este problema. Cuando cada uno se hace cargo de lo que necesita cambiar, normalmente las relaciones pueden avanzar, o si dejas esta relación, la siguiente va a ser mejor, pero porque vas consciente de tu cambio, no de ir a buscar la felicidad afuera. Bueno, por eso reitero la importancia de que si entraste apenas ahora, si vas a recomendar este live, tenga la oportunidad de verlo porque nos va a dar mucha más herramienta a nosotros los hombres de entender muchas cosas, de comprender muchas cosas, y a las mujeres pues también en el nivel, en el proceso que hemos también nosotros manejado estos mitos relacionados con las emociones. Y creo que el complemento perfecto, Mabel, y te lo decía ahora con la pregunta que te hice, es ese: encontrar gente como tú, como tu equipo de trabajo, que lo ayuden a retomar el camino y nos ayuden también a comprender un poco a nuestra pareja, a las mujeres, no solamente nuestra pareja, nuestras madres, nuestras hermanas, a las mujeres de nuestro entorno, y podamos manejar o tener un compendio de cómo manejar este tipo de situaciones. Claro, es que finalmente ir al psicólogo es una herramienta de inteligencia emocional. La gente que todavía piensa que ir al psicólogo es estar loco, está más bien desinformado. El psicólogo es una herramienta que le ayuda a las personas, a las parejas, a las familias, a los grupos, a la comunidad, a desarrollar herramientas para su calidad de vida. Mabel, por acá hay una pregunta antes de despedirnos. Dicen por acá a través de la caja de preguntas si ceder es malo. Ceder. Si ceder. Ok, ceder es parte de la inteligencia emocional, pero hay que saber qué estás cediendo. Cuando tú te acostumbras a cederlo todo sin poner límites, pues te desfasas. Los límites son saludables. En la infancia, en la crianza, en una sociedad, en una empresa y por supuesto en una relación de pareja. Hay límites, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo pasar. Pero si yo no sé poner, no tengo mis propios límites y no sé ponérselo a los demás, crecí sin saber qué es un límite, mi familia pasó límites, pues probablemente yo me acostumbré a ceder. Pero cederlo todo a costa de mi felicidad, de mi tranquilidad, de mi salud mental, física y espiritual, significa que allá hay baja autoestima. Hay que entender el contexto de ceder. Bueno, gracias, Mabel. Entonces, reiteremos cómo hacen las personas para comunicarse contigo, para estar en contacto con Enlace Corporativo, con las actividades que estás desarrollando también en este mes y todo para que todas las personas estén siempre muy atentas y muy pendientes. Bueno, cada uno de ustedes, que los que se conectaron, los que se mantuvieron, los que ya tuvieron que salir, gracias por este tiempo, por acompañarnos. Tenemos para este mes y parte de abril un taller hermosísimo para mujeres que hacemos cada año, se llama Sendero Femenino, así que invite a su esposa, a su hermana, a su sobrina, a su hija, o mujeres, inviten a su amiga, a sus compañeros en su grupo de oficina, de barrio, de familia. Es un taller de sensibilización para trabajar el amor propio y esas emociones estancadas. Sendero Femenino es un taller que dictaremos virtual y presencial. ¿Dónde obtienen más información? En el 317-740-6320. 317-740-6320 es la línea que funciona como teléfono y como WhatsApp. Allí nos pueden escribir, pueden hacer sus preguntas. En esta misma línea pueden averiguar sobre terapia de pareja, terapia individual, valoración infantil, asesoría para pautas de crianza y valoración para jóvenes que están trabajando en su proyecto de vida. Me encuentran también como Psicomabel Rojas Vélez o Enlace Corporativo en Instagram. Y bueno, los jueves aquí en Charlas con Pipe. Bueno, Mabel, un placer como siempre compartir contigo de antemano y adelantado. Feliz conmemoración de la mujer. Sabemos que las mujeres a la hora del té, a diferencia de los hombres, tienen este día especial. No es que esté siendo celoso al respecto, pero bueno, que las consientan, que las traten bien, que les recuerden lo importante que son, porque son muy importantes para nosotros. Y bueno, gracias también por este tiempo que nos brindas y que le brindas a todas las personas que se conectan con nosotros. Gracias a ti por esta oportunidad, por este tiempo y gracias a todos ustedes. Una feliz noche. Los llevo en el corazón. Chao, chao. Chao, Mabel. Gracias como siempre por este espacio. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en estas charlas con Pipe, hoy en el previo de lo que es el Día de la Mujer, Lot Blue 1111. Súper como siempre, bendiciones a los dos, a todos los que han participado.
Reiteramos que los jueves es para brindarnos este espacio, para compartir de diferentes temas, las charlas con Pipe, con Mabel Rojas, y gracias a todos ustedes que en instantes estarán viendo esta charla a través de nuestra cuenta en Instagram, a través de nuestro canal de YouTube. Recomiéndelo, compártanlo, hagan también o revísenlo nuevamente y se encontrarán con cosas muy importantes. A todos ustedes, mil y mil gracias. Gracias por hacer parte de esta noche, de estas charlas con Pipe. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Chao.